Hola maestra, Ana y yo nos acabamos de enterar que la escuela va a tener un club de cambio climático, pero no lo entendemos muy bien. Sabemos que se refiere a que el clima del mundo está cambiando, pero nos preguntamos, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben de verdad que el clima cambia? Así es, Eric. El cambio climático son cambios en el sistema climático en todo el mundo y se da por muchos años. Se sabe que esto está ocurriendo porque podemos comparar el clima actual con el clima del pasado. Las y los científicos especializados en el estudio del clima utilizan técnicas, herramientas y estudios para averiguarlo. Por ejemplo, una de las técnicas más utilizadas ha sido el análisis de las burbujas de aire atrapadas en cilindros de hielo de miles de años. Estos cilindros se extraen perforando las capas de hielo de lugares como la Antártida, Groenlandia y algunos glaciares. Estas burbujas de aire contienen información exclusiva y detallada sobre las condiciones ambientales del pasado, porque ese aire de la superficie de ese entonces se quedó atrapado allí. ¡Wow, maestra! ¡Qué interesante! Yo sé de otra técnica, pero ahí utilizan los troncos de los árboles. ¿La conoce? Sí, Anita. Seguro te refieres a la dendroclimatología. Sí, suena muy largo, pero este es el estudio que le permite ver a las y los científicos el clima en el que vivió un árbol a lo largo de su vida, ya que cada año los árboles forman anillos en su tronco, y esto es lo que observan los científicos. Se ha demostrado que si los anillos son delgados, significa que el árbol vivió en años más calurosos y secos. En cambio, si los anillos son muy gruesos, esto indica que fueron años más fríos y húmedos. Maestra, entonces solamente los troncos de los árboles nos pueden decir si el clima ha cambiado, o las otras plantas también nos dicen algo. Bueno, Eric, el resto de las plantas también nos ha servido para comparar el clima del pasado con el actual, porque la vegetación de una región está determinada por el clima de esa región. Seguro que nunca encontraríamos un pino en el desierto, porque los pinos necesitan un clima templado y húmedo. Entonces, los científicos investigan los fósiles de la vegetación, porque estos contienen información sobre las plantas que existieron en una determinada época y bajo cierto clima, que cuando ocurrió un cambio en las condiciones climáticas también cambió el tipo de vegetación. Estos datos les sirven a los científicos para reconstruir la historia vegetal y reconstruir la historia climática de un lugar. Entonces, sí hay muchas evidencias de que el clima está cambiando, ¿verdad? Sí, Anita. Las formas de averiguar el clima del pasado y las herramientas que utilizan las y los científicos para observar el actual han demostrado que el clima está cambiando tan aceleradamente como nunca en la historia del planeta. Por eso, el cambio climático se ha vuelto un tema muy importante. Particularmente, lo que ha llamado más la atención es que la temperatura de todo el planeta ha aumentado a partir de un hecho histórico llamado la Revolución Industrial. En la clase de historia vimos que esa fue la época en donde se extraía y usaba más carbón, y también se desarrollaron los ferrocarriles y los barcos de vapor y la energía eléctrica. Así es, entre los años 1890 y 1938 hubo un cambio en la sociedad conocido como la Revolución Industrial. En este periodo se presentó el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. Esta transición acabó con siglos de mano de obra basados en el trabajo manual y el uso de la tracción animal. Fueron sustituidos por la maquinaria para fabricar productos de la industria y por el transporte de mercancías y pasajeros. Sin embargo, para que esta maquinaria y transporte trabajaran,
era necesario utilizar fuentes de energía como el carbón, el gas o el petróleo, algo que jamás se había hecho. La quema excesiva de estos combustibles fósiles trajo consigo muchos problemas ambientales. Años después, algunos científicos descubrieron que había una relación entre el aumento de la contaminación atmosférica con el aumento de la temperatura del planeta, y este suceso sigue estando presente hasta nuestros días. Qué interesante, maestra. Gracias por la información. Ana y yo nos inscribiremos al Club de Cambio Climático para aprender un poco más sobre él.